Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro segundo día del taller de resolución de problemas de física. En esta fecha vamos a estar compartiendo nuevamente con ustedes el profe Freddy, el profe Francisco y quien les habla Ramona González. Estoy viendo en el chat los mensajes de los compañeros y muy agradecida por encontrar, como ya les habíamos dicho en la semana anterior, a gente, a compañeros de varios puntos del país. Para nosotros es un honor contar con la presencia de ustedes y que nos dejen entrar a sus casas y por sobre todo que confíen en nuestro trabajo. Bueno, el día de hoy, como ya estuvimos conversando, vamos a trabajar con dos principios básicos de hidrostática. Ya trabajamos con uno de ellos que es el teorema de Stevin y hoy vamos a trabajar con el principio de Pascal y el teorema de Arquímedes. Bueno, antes de empezar le paso la palabra al compañero Francisco. Muy buenas tardes, compañeros. Me alegra que estemos en esta tarde de aprendizajes, cosa que nos va a servir, ¿verdad?, para utilizar en nuestras clases. Yo le quiero dar la bienvenida a la coordinadora general del área de ciencias básicas de la plataforma del MEC, a la licenciada Cristina Carmona, para que nos dirija algunas palabras para iniciar nuestro taller. Adelante, profe Cristina. Buenas tardes, compañeros. Gracias, profe Simón, gracias, profe Ramona y al profe Freddy por aportar a la formación de nuestros compañeros. Desde el área de ciencias básicas buscamos brindar las mejores herramientas para que esta situación de encierro pueda servir también como formación para todos nosotros. Contamos con materiales y con personas de muy buena formación, como ustedes ya ven, y trataremos de brindar desde el área de ciencias básicas las mejores herramientas para ustedes. Tenemos un canal de YouTube donde tenemos materiales de física, de química, biología, y vamos a tener novedades para todas las áreas que tengan que ver, todas las materias que tengan que ver con el área de ciencias básicas. Es un honor para nosotros en el área contar con personas como ustedes que quieran formarse y que apuesten al conocimiento de nuestros compañeros. Tratamos de hacerlo mejor para poder sobrellevar juntos esta situación que a todos nos tomó de sorpresa. Muchas gracias, profe Cristina. Entonces, vamos a iniciar nuestro taller. Entonces, le doy la palabra al compañero Freddy y nuevamente les digo a todos muy bienvenidos a este taller que creo que va a ser bastante significativo y muy eh, importante para todos nosotros. Entonces, iniciamos con nuestro taller. Adelante, profe Freddy. Compañeros, les pedimos, así como en la vez anterior, que puedan por favor apagar sus micrófonos y también sus cámaras para evitar el consumo muy amplio de señal para los compañeros que están con señal muy baja, como nos estaban diciendo. Así que por favor les pedimos si pueden por favor apagar sus cámaras y sus micrófonos para que no tengamos interferencia también. Bueno, en esta primera parte nosotros queremos mostrarles a ustedes la breve definición de lo que es el principio de Pascal. Entonces vamos a empezar trabajando con lo referente al principio de Pascal. Adelante, profe Freddy, te escuchamos. Dale, muchas gracias. Como le iba diciendo, pero tenía problemas con el micrófono, la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Un ejemplo que nosotros tenemos de Pascal es la prensa hidráulica. Y hay una expresión matemática, o sea, si nosotros consideramos la parte conceptual, la presión en el punto 1 debe ser
igual a la presión en el punto 2. Y como vimos en la clase anterior que presión es fuerza dividido superficie, entonces si presión 1 consideramos fuerza 1 sobre superficie 1, eso sería igual a presión 2, es decir, fuerza 2 sobre superficie 2. Ahí tenemos un ejemplo gráfico de lo que sería una prensa hidráulica y donde se aplica el principio de Pascal, donde tenemos en un punto de la prensa hidráulica tenemos una aplicación de una fuerza de menor esfuerzo para que pueda haber una fuerza de mayor esfuerzo donde hay mayor superficie. Eso es lo que sería lo que explica la parte conceptual del principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba llamada empuje, equivalente al peso del fluido que desaloja. Matemáticamente, la fuerza de empuje es igual a densidad de líquido por volumen de líquido desplazado por la gravedad. Esto, acá tenemos tres representaciones gráficas. Uno, vemos al cuerpo en un líquido. En el otro vemos la expresión del empuje. Dice que la fuerza de empuje vertical hacia arriba, ahí demuestra el empuje hacia arriba, y en el otro se expresa de la misma manera. En la siguiente gráfica vemos que el cuerpo está en el fondo del recipiente. Ahí decimos que el peso o la fuerza en este caso es mayor al empuje, por eso el cuerpo se hunde. En el segundo gráfico vemos que el cuerpo está en equilibrio, o sea, está en el punto medio, digamos así, del líquido, entonces el peso es igual al empuje. En el siguiente gráfico vemos que el cuerpo está hacia arriba, saliendo del líquido, entonces el cuerpo está flotando, se considera que está flotando, por lo tanto, la fuerza es menor que el empuje, es decir, el empuje es mayor a la fuerza o al peso. En el tercer gráfico podemos comprender eso que estaba diciendo hace un ratito. Vemos un dinamómetro o un resorte que contiene a un cuerpo. Ese mismo resorte con ese mismo cuerpo, o sea, ese cuerpo tiene 10 newton, pero si tiene un líquido, en la gráfica B, si tiene un líquido que le ayuda de soporte, entre comillas, vemos que ya tiene 8 newton. Es decir, se alivianó o sea, presenta un peso aparente. Se llama eso porque es un peso que el empuje está provocando que sea más liviano en el dinamómetro. Eso es lo que explicaría el principio de Arquímedes. Bien. Para que podamos aplicar, o sea, vamos a ir viendo lo que le estaba diciendo. En el primer caso, acá tenemos más explícito, que cuando el peso es mayor que el empuje, entonces el cuerpo se hunde. Está en el fondo, en este caso, del recipiente. En este caso, el cuerpo bajará con aceleración constante. Esto sucederá si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. En el segundo caso, el peso es menor que el empuje. Entonces, el cuerpo flotará. En este caso, el cuerpo subirá con aceleración constante. Esto sucederá si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. El tercer caso es cuando el peso es igual al empuje. En este caso, el cuerpo queda en equilibrio, cualquiera que sea el punto en este que se lo coloque. Esto sucederá si la densidad del cuerpo es igual que la densidad del líquido. Compañeros, esta parte es lo que tenemos que manejar muy bien para que podamos resolver situaciones referentes a principio de Arquímedes. Porque hay que recurrir a esto para que podamos hacer las ecuaciones correspondientes. Sin esto nos va a costar un poco.
Aunque, como dijo la vez pasada la profesora Ramona, a veces llegamos con otros algoritmos a la solución. Acá lo ideal es que se apliquen los conceptos para resolver situaciones referidas a este tipo a este tema, ¿verdad? Pasemos a otra diapositiva. Profe Freddy, un detalle también muy Sí. importante a tener en cuenta es que cuando trabajamos nosotros con lo referente al teorema de Arquímedes, no siempre vamos a decir, por ejemplo, que el empuje es igual a peso. Ese es un detalle que en algunos materiales bibliográficos nos quieren hacer entender que el empuje es igual a peso. Pero ¿qué pasa? Depende siempre de la situación problemática que estemos viendo. Todas estas definiciones de empuje igual a peso, por ejemplo, cuando se habla de lo que es hidrostática, no es correcto afirmar. No tenemos que encasillarnos en eso. Y por eso nosotros hoy le vamos a presentar algunos problemas en los cuales es muy notorio que el empuje no siempre es igual al peso de nuestro cuerpo. Entonces, vamos así como dijo el profe Freddy, a pasar ahora a un ejemplo que lo vamos a trabajar con el profe Simón. Muchas gracias, compañeros. Bien, antes de iniciar la solución de problemas, siempre cuando vamos a resolver una situación problemática, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes o hacerles recordar que para resolver un problema vamos a utilizar, ¿verdad?, lo que es el método de Polya. Primeramente, leer detenidamente el problema para quitar los datos e incógnitas, analizar un plan de solución, aplicar ese plan de solución y por último, ¿verdad? Tenemos que, ¿verdad? Reflexionar sobre el resultado obtenido. Y acá tenemos un ejemplo. Normalmente en los planes que nosotros elaboramos para los estudiantes de nivel medio vienen en 3 tipos de niveles. Nivel 1, nivel 2 y el nivel 3 a la que llamamos, ¿verdad? Sección resuelve con tu profe. ¿Por qué? Porque los alumnos van a necesitar un poco más de nuestra ayuda. Entonces, por eso a nosotros desde el área de física, nos pareció interesante incluir ese tipo de contenidos. Entonces se ajusta, ¿verdad?, todas las realidades que nosotros tenemos y nosotros como docente podemos, ¿verdad?, optar por el tipo de ejercicio que le queremos dar a nuestros estudiantes. Entonces la guía viene de una manera estructural para que se pueda trabajar y el docente, de acuerdo a su creatividad, pueda llevar a la práctica esa guía. Entonces el mayor trabajo son los que tienen ustedes para poder, ¿verdad?, implementar esas guías que nosotros quitamos semana tras semana. Entonces la idea del taller de hoy es resolver con ustedes los ejercicios que se van a plantear dentro de esos planes y también algunos problemas que nos servirán a nosotros como profesores de física que podemos darle en algún momento a nuestros alumnos que para alguna competencia, para alguna olimpiada o para aquellos alumnos, ¿verdad?, que quieren aprender un poco más de física. Entonces tenemos acá nuestro primer ejemplo. ¿Qué magnitud de fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es 100 centímetros cuadrados cuando en el émbolo menor de área igual a 15 centímetros cuadrados se aplica una fuerza cuya magnitud es de 200 newton? Como vemos acá, directamente ya manejamos el problema de qué se trata y en este caso escribimos nuestra ecuación. Como nosotros queremos hallar la fuerza, entonces nos conviene hacer un pequeño despeje. En este caso, para hallar la fuerza 1, entonces la superficie 2 pasa al otro miembro multiplicando. ¿Por qué pusimos acá los dos símbolos? Porque depende del autor del libro, nosotros podemos llamar a la superficie S o le podemos llamar a la superficie también con la letra A. Entonces, dependiendo de la autoría o del libro que usamos para explicar este tema, entonces nosotros podemos seleccionar la variable que le va a ser más fácil al alumno interpretar. Muchas veces, ¿verdad?, al utilizar S, le confundo un poco mal al estudiante. Entonces, si yo le llamo área A, entonces le resulta más fácil. Entonces, eso ya va a depender de la creatividad de nosotros y de nuestro grupo curso. Lo que hacemos acá es sustituir cada una de nuestras variables y con ayuda de una calculadora
nosotros podemos quitar el valor de la incógnita que estábamos buscando, en este caso 1333,33 newton. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de aplicación directa de fórmulas con un despeje bastante sencillo, por lo tanto podemos considerar, ¿verdad?, como un nivel básico de problemas que podemos presentar a nuestros estudiantes. Entonces, vamos a ir incrementando la dificultad de los problemas. Entonces, tenemos con ustedes otro problema que vamos a resolver con el profe Freddy. Gracias, profe. Ejemplo 2. Vamos a empezar con esto. Un objeto de volumen 55 centímetros cúbicos es sumergido en una probeta de 300 ml que tiene 250 ml de agua a temperatura ambiente. Si el volumen de desplazamiento del agua es 50 ml, ¿cuál es la densidad del objeto? Como dijo el profesor, tenemos que analizar, ya hicimos uno que estamos leyendo, ahora hay que extraer los datos. Primero vamos a convertir el volumen del objeto. Está en centímetros cúbicos, el 55, vamos a pasarlo a mililitros. Y usamos la relación que un mililitro es 1 centímetros cúbicos. Ahí ya tenemos la primera conversión. Aplicamos la ecuación del empuje de los cuerpos. Acá recurrimos a que empuje es igual a peso. Reemplazamos la ecuación del empuje. Densidad del líquido por volumen del líquido desplazado por la gravedad. Y el peso utilizamos masa del cuerpo por la gravedad. Igualando empuje con peso, tenemos densidad del líquido por volumen del líquido desplazado por la gravedad, que fue nuestra primera ecuación, es igual a peso, que es masa del cuerpo por la gravedad. Simplificamos el valor de la gravedad porque se puede anular y nos queda densidad del líquido por volumen del líquido desplazado es igual a masa del cuerpo. Como la masa del cuerpo es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo, entonces, reemplazando tendríamos densidad del líquido por volumen del líquido desplazado a la densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, y despejando tenemos que densidad del cuerpo es volumen del líquido desplazado sobre volumen del cuerpo por densidad del líquido desplazado. Y sustituyendo tenemos que la densidad del cuerpo es 1036 kilogramos por metros cúbicos. Por eso yo le estaba diciendo a ustedes, compañeros, que es muy importante manejar esa parte de conceptos para que podamos ir aplicando en las ecuaciones necesarias para la resolución de problemas. Y es importante que hagamos paso por paso para que nuestros alumnos tengan una comprensión mejor, porque muchas veces decimos que es largo y sí, es tedioso para nosotros, pero para nuestros alumnos es bastante bueno que vayan viendo paso por paso para que les resulte fácil después. Creo que ahora tenemos ya el resultado, que la densidad del cuerpo es 1036 kilogramos por metros cúbicos. Ahora pasamos con la profesora Ramona. Gracias, profe. Bueno, ahora vamos a trabajar con un ejemplo, un tercer ejemplo, donde ya nosotros consideramos que es de complejidad progresiva y tenemos aquí, como ven, el sistema donde tenemos dos masas. El ejercicio nos dice, en los cilindros comunicantes verticales de la figura se desea instalar los émbolos que se muestran y cuyas masas son de 100 gramos y 800 gramos. Utilizamos nada más M minúscula y M mayúscula para simbolizar, puesto que tenemos dos masas en este caso, pero recordemos siempre que la masa tenemos que utilizar la M minúscula para colocar el valor de lo que es la masa. Se desea averiguar las posiciones de dichos émbolos cuando el sistema llegue al equilibrio. Hay que considerar que los émbolos cierran herméticamente los cilindros y que no existe rozamiento.
Bueno, así como ya habíamos hecho en la parte anterior de nuestro taller, esta vez yo voy a volver a trabajar con ustedes y vamos a ir escribiendo paso a paso lo que sucede en esta situación problemática. En este caso, nosotros tenemos aquí dos émbolos, como me estaba diciendo el ejercicio, y nos da el esquema gráfico. Voy a agrandar un poquito más esto, ahí. Bueno, lo que el ejercicio nos pide es que tenemos que considerar que los émbolos cierran herméticamente los cilindros. Cuando decimos entonces esta parte donde los émbolos cerrarían de forma hermética nuestro cilindro, tenemos que tener en cuenta que cuando decimos esto, ya vamos a sacar lo que es la presión atmosférica. Ya no vamos a considerar. No sé si recuerdan en la clase anterior que habíamos hablado de que cuando se trata de un sólido, decimos que si está cerrado por completo, por ejemplo, nuestro vaso comunicante, ahí ya no actúa lo que sería la presión atmosférica, puesto que no va a causar ningún efecto al líquido o gas que esté dentro de ese cilindro o dentro de ese tubo cerrado. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta que aquí no vamos a tener efecto de la presión atmosférica. Bueno, si nosotros pensamos aquí la idea siguiente, vemos que nuestra masa más pequeña, le voy a llamar masa 1, va a ser, tiene un valor de 100 gramos, es decir, 0,1 kilogramos. Y nuestra masa más grande, que sería, voy a llamarle masa 2, voy a colocar aquí masa 2, esta masa 2 sería entonces de 800 gramos, 0,8 kilogramos. Y nos pregunta las posiciones en que van a quedar los émbolos. ¿Cuál es la idea práctica que nosotros manejamos aquí? Si pensamos directamente, vamos a decir que el émbolo más grande, la masa más grande que vemos aquí, va a generar mayor fuerza. Por ende, ¿qué va a pasar? Esta masa va a quedar más abajo cuando tapemos nosotros por completo nuestro vaso comunicante, en este caso nuestra prensa, ¿verdad? Podemos llamarla también de esa manera ya que va a estar herméticamente cerrada. Entonces, cuando nosotros tapemos nuestra prensa con la masa mayor, necesariamente la masa más grande va a quedar más abajo. Entonces, yo puedo decir, podemos optar lo siguiente, podemos decir que nuestra masa quedaría en esta posición aproximadamente y vamos a colocar en esta posición lo que sería nuestra masa más pequeña. ¿Qué me pide el ejercicio en esta situación? Me pide la distancia que van a tener los émbolos, o sea, la altura de diferencia que va a haber entre lo que sería mi émbolo más pequeño y mi émbolo mayor. Entonces, aplicando lo que vimos la vez pasada con respecto al teorema de Stevin, según Stevin nos decía, la presión en un punto, cuando yo coloco una isóbara, tiene que ser igual a la presión en el otro punto que está a la misma altura. Entonces, si nosotros optamos por un punto A en este lado de nuestro ejercicio, decimos aquí voy a tener un punto A y aquí voy a tener un punto B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a aplicar lo que nos dice Stevin, ¿verdad? Eso es lo lindo. A mí al menos me gusta mucho trabajar con Stevin, puesto que cuando se trabaja con el teorema de Stevin, se aprende muchas cosas aplicables también con otros teoremas. Entonces, más cuando hablamos de Stevin, yo creo que uno de los teoremas más importantes que tenemos que aprender es Stevin, o enseñar, mejor dicho, enseñar a los chicos a que comprendan de qué trata o qué es lo que explica el teorema Stevin, de modo a que ese mismo teorema lo podamos aplicar en otras situaciones problemáticas como ahora estamos haciendo. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo puedo decir nuevamente, la presión total sobre el punto A tiene que ser igual a la presión total sobre el punto B. Como dijimos, cierran herméticamente entonces los émbolos, por ende no habrá presión atmosférica que actúe aquí dentro de lo que es nuestra prensa. Por ende, sobre el punto A solamente yo voy a tener la presión que va a ejercer la masa 1 más lo que sería la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí vamos a tener cantidad de líquido por encima del punto A. Entonces, como es agua, voy a escribir así, presión hidrostática del agua, y esto sería igual a lo que hay sobre el punto B. Y en este caso, sobre nuestro punto B, solamente va a estar nuestro émbolo, no voy a tener agua. Por ende, aquí voy a colocar nada más que la presión que ejerce nuestra masa número 2. Bueno, ahora, como vemos, los
cuerpos, como ya aprendimos, la ecuación básica de lo que sería la presión que ejerce un cuerpo sólido es igual a fuerza sobre área, ¿verdad? Eso estábamos nosotros viendo. Entonces, directamente podemos decirle a nuestros chicos, fuerza 1 sobre área número 1, más lo que sería la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Y esto sería igual a la fuerza número 2 sobre lo que sería mi área número 2. Bueno, ahora, nosotros tenemos ya también el valor de las áreas en este punto. Y como vemos, el área que está, o sea, donde actúa la masa 1 es de 10 centímetros cuadrados. Y el área número 2 es de 50 centímetros cuadrados. Bueno, la fuerza que va a ejercer cada una de las masas, ya nosotros sabemos que es la fuerza peso. Entonces directamente podemos escribir peso 1 sobre área 1. Yo sé, me van a decir, qué tedioso, ¿por qué lo que escribís tantas veces, verdad? Pero cuando nosotros le mostramos a los chicos, para nosotros que ya entendemos la situación es súper fácil. Pero para ellos, si vos pasás de un punto a otro punto, ya van a quedarse con esa duda de que por qué si es fuerza puso masa gravedad, por ejemplo, o por qué hizo así, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que tratar siempre hacer paso por paso, ni por más que parezca demasiado largo el ejercicio, es una forma de que ahora al menos nuestros chicos puedan entender si les hacemos así de forma procesual para que ellos vayan viendo qué es lo que cambia en cada uno de los pasos del ejercicio. Bueno, y para el peso número 1, ya sabemos la ecuación, masa 1 por gravedad sobre lo que sería el valor de mi área 1, más densidad del agua, gravedad por altura del agua. Y esto sería igual, entonces, a la masa número 2 por gravedad sobre el área número 2. Como vemos aquí, el término gravedad lo tenemos en todos los términos, o sea, perdón, el valor de la gravedad lo tenemos en todos los términos de la ecuación, entonces podemos optar por simplificar. Bueno, aquí me salté un paso que sería sacar factor común de este miembro gravedad y luego recién poder simplificar, ¿verdad? Pero yo creo que ya estaría también de más a veces ese paso, dependiendo ya de cómo nosotros estamos acostumbrados a mostrarles a nuestros chicos la idea. Asimismo, profe Graciela, estoy leyendo justo tu mensaje y sí, habría que acostumbrarle a los chicos a que hagan paso a paso, de modo a que ellos puedan entender también. Ese es un grave problema en muchas partes de física, que se mecaniza mucho la física, por eso a veces ellos no saben qué están haciendo. Bueno, y de este modo quedaría masa 1 sobre área 1. Y como nosotros vemos acá, lo que el ejercicio nos pide sería la distancia que hay entre los émbolos, es decir, la altura, en este caso, que ocupa el agua. Por ende, aquí ya podemos nosotros despejar lo que es la altura del agua. Voy a obviar un paso y voy a escribir aquí densidad, densidad por altura del agua. Y esto es igual, entonces, a masa 2 sobre mi área número 2, menos lo que sería mi masa 1 sobre el área número 1. Por ende, aquí me quedaría que la altura que ocupa el agua es igual a masa 2 sobre área 2 menos masa 1 sobre área 1 y todo esto dividido entre lo que es la densidad que ocupa, o sea, la densidad, mejor dicho, del agua. Bueno, veíamos que el área 2 era de 50 centímetros cuadrados, entonces ya directamente podemos escribir, que voy a bajar esto un poquito. Entonces aquí nos quedaría altura de agua igual a nuestra masa número 2 que era de 0,8 kilogramos. Entonces digo 0,8 dividido. Y como tenemos en centímetros cuadrados, acá voy a hacer de esta manera, ¿sí? Normalmente nosotros decimos, por ejemplo, área 1, área 2, ¿verdad? Yo suelo hacer de la siguiente forma. El área 1 me decía 10 centímetros cuadrados, si no me equivoco, sí. Me decía 10 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuántos centímetros hay en un metro? Hay 100 centímetros en un metro. La misma cosa aquí, 50 centímetros cuadrados y sabemos que hay en un metro 100 centímetros.
Entonces, directamente, como nosotros tenemos centímetros cuadrados, lo que yo suelo hacer con los chicos es elevar todo al cuadrado. Y también ahí practicamos con ellos lo que es la parte de distribución del exponente en una división o en una multiplicación. Porque uno de los errores que más solemos notar en los chicos es que se equivocan con la parte de exponentes. Entonces, ahí a veces cuesta también que ellos comprendan la idea. Entonces, si nosotros trabajamos de esta manera, también ya repasamos con ellos sus conceptos matemáticos, que como la vez pasada dijo un profe, la base matemática a veces es muy pobre lastimosamente de nuestros chicos y eso es lo que nos complica bastante. Bueno, y de esta forma entonces aquí vamos a tener 10 dividido 100 al cuadrado, podemos simplificar y nos quedaría 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y de la misma manera hacemos con el 50 dividido 100 al cuadrado y nos quedaría 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces ahí ya directamente podemos reemplazar por los valores. Entonces aquí sería 0,8, que es la masa 2, dividido 5 por 10 a la menos 3, menos la masa 1, que era de 100 gramos, es decir, 0,1 kilogramos. Y esto dividido el área menor, que era de 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y todo esto dividido densidad del agua. La densidad del agua vamos a utilizarla como 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora, si ustedes, por ejemplo, prefieren que los chicos carguen todo esto en la calculadora una vez, genial. Pero antes de eso, normalmente yo creo, ¿verdad?, que tendríamos que mostrarles a los chicos cómo es que vamos haciendo paso por paso, de modo a que ellos no tengan errores al cargar en sus calculadoras. Ya me sucedió demasiadas veces que los chicos se apuran y quieren cargar todo directo en la calculadora y ahí encuentran problemas porque no les salen los valores o porque no saben cargar la notación científica y demás puntos. Entonces, ahí es que tenemos que nosotros ya, eso ya depende, y como siempre le repetimos varias veces ya, de que depende mucho de las características de nuestros chicos, ¿verdad? Todo va a depender de cómo nosotros le conocemos a ellos y de qué pensamos que, o cómo pensamos que sería la forma correcta de mostrarles, ¿verdad? Porque como profes de física yo siempre pensé que lo primero es darle siempre la base matemática, ya que la matemática es una herramienta fundamental para la física. Bueno, y aquí directamente nos sale que la altura de agua es de 0,06 metros. Y coincidentemente esa altura de agua sería también la distancia vertical que hay entre lo que sería mi masa mayor y mi masa menor cuando ambas están cerrando herméticamente la prensa que tenemos en el gráfico. Bueno, ahora le paso la palabra a... Sí, exactamente, profe. Habría que darle una clase especial del uso de las calculadoras. Sí, nuestros chicos tienen distintas clases de calculadoras, así que ahí también tenemos que ver. Pero como dijo hace rato la profe Cristina al empezar, si no me equivoco, tenemos nosotros dentro de nuestro canal de YouTube, que Ciencias Básicas Audiovisuales, tenemos un video que preparó una compañera que es bastante bien elaborado, está el video, y ahí pueden encontrar ustedes también cómo trabajar con la calculadora científica, y la profe usó varias calculadoras para mostrarle a los chicos, así que de paso ya les dejo ese dato. Adelante, profe Simón. Sí, muchas gracias, profe Ramona. Y así como le está mencionando la profe Ramona, en el canal de YouTube Ciencias Básicas Audiovisuales Paraguay, tienen una variedad de materiales que pueden usar en todas las disciplinas de nuestra área, que es Ciencias Básicas. Van a tener videos de ciencias, de química, de física, explicando los ejercicios paso a paso, y que tiene ya mucha aceptación entre los compañeros y los alumnos. Entonces vayamos a un ejemplo 4. ¿Cuál es la idea de nosotros en esta tarde? Es resolver una cantidad de ejercicios que les pueda ayudar a todos nosotros, ¿verdad? Para poder, ¿verdad?, desarrollar este tema bastante interesante. Y dice el problema 4. Una esfera cuyo volumen es de 200 centímetros cúbicos, hecha de un material cuya densidad es de 0,8 gramos sobre centímetro al cúbico, está totalmente sumergida en un tanque lleno de agua de 10 metros de profundidad y se la abandona en el fondo.
sabiendo que la presión atmosférica es igual a 1 por 10 a la quinta newton sobre metro al cuadrado, calcula la presión que la esfera soporta en el fondo del tanque, el módulo, la dirección y el sentido de la aceleración adquirida por la esfera, la velocidad de la esfera cuando alcanza la superficie del agua, el tiempo que la esfera empleará para alcanzar la superficie del agua. Entonces vamos a hacer la solución de este problema bastante interesante. Como siempre, tenemos que extraer los datos. Teníamos volumen, 200 centímetros cúbicos. Teníamos densidad del cuerpo, 0,8 gramos sobre centímetro al cúbico. Tenemos densidad del líquido, que en este caso sería agua, igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos la profundidad o altura igual a 10 metros. Cuestión que ya resolvimos el miércoles con la profe Ramona cuando nos estaba explicando que se mide de esa manera lo que es la profundidad. Y la presión atmosférica, 1 por 10 a la quinta newton sobre metros al cuadrado. Y tenemos los 4 puntos que nos pide el problema. Primeramente, antes de hacer la solución, tenemos que hacer algunos cálculos auxiliares. En este caso, ¿verdad? Ir convirtiendo algunos de nuestros datos en el sistema internacional. Entonces acá tenemos la conversión de nuestro volumen. Volumen está en 200 centímetros cúbicos y esto nos convendría pasar en metros cúbicos haciendo la siguiente conversión, cosa que ya estuvimos hablando también el miércoles. También necesitamos convertir nuestra densidad en kilogramos sobre metro al cúbico y también tenemos esa forma de conversión que ya vimos también en la clase pasada. Solamente que nosotros vamos mostrando otra vez paso a paso porque siempre el alumno es verdad, entiende más cuando nosotros le explicamos paso a paso. Sé que nosotros ya entendemos, ¿verdad? Pero un alumno que está iniciando en el estudio de la física, sería interesante, ¿verdad? Que le mostremos paso por paso, porque lo que queremos es que el alumno tenga un aprendizaje significativo. Bien, vayamos al punto A. En este caso, la presión que se ejerce sobre la esfera va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la profundidad. Porque el problema no nos dice que está tapado, por lo tanto vamos, creo que está abierto el tanque, entonces hacemos cada una de las sustituciones y tenemos que la presión que se ejerce sobre la esfera es igual a 180.000 newtons sobre metro al cuadrado. Después, en el punto B, nos pide calcular lo que es la aceleración, pero para ello vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar porque vamos a necesitar la masa. Entonces, de la ecuación de densidad vamos a despejar masa del cuerpo. Por lo tanto, la masa del cuerpo va a ser igual a 0,16 kilogramos. Entonces, vayamos a plantear el punto B. Lo que nosotros sabemos, como el empuje es mayor, tendríamos que empuje menos la presión que se ejerce sobre la esfera y eso va a hacer que la esfera se mueva con cierta aceleración y nosotros esa pequeña aceleración es la que tenemos que hallar. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que el empuje va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido multiplicado por la gravedad menos la presión que se ejerce en el cuerpo, que sería densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad igual a masa por aceleración. Después tendremos que ver si no hay algo, ¿verdad?, interesante que puede pasar en nuestra ecuación. Y acá, por ejemplo, nos damos cuenta que podemos extraer factor común gravedad, entonces eso podemos pedirle también al estudiante que pueda hacer. Luego, despejando el valor de la gravedad, nos quedaría esta ecuación. Esta es una forma de hacer. Ustedes ya les pueden pedir a sus estudiantes que vayan reemplazando los datos, pero si nosotros queremos practicar con ellos un poco más de álgebra, podemos ir haciendo los respectivos despejes. Bien, después reemplazamos cada uno de nuestros datos. Como el problema nos dice que el cuerpo se sumerge totalmente, ¿verdad? Creo que pasó nuestra diapositiva. Bien, ahí tenemos. Como nos dice, ¿verdad?, que el cuerpo se sumerge totalmente, entonces el volumen del líquido va a ser igual al volumen del cuerpo al sustituir dentro de nuestra ecuación. Al aplicar todos estos procesos aritméticos, vamos a obtener que la aceleración es igual a 2,5 metros sobre segundo al cuadrado.
en dirección vertical y sentido hacia abajo. ¿Por qué? Porque el empuje es mayor. Entonces, por eso, porque nos pedía también la dirección y el sentido, entonces podemos contestarlo eso de manera, ¿verdad?, en forma teórica al lado de nuestro resultado numérico. Permiso, profe Bien, Simón. Acá sí. nada más, al nombrar, tu ecuación está perfecta, solo que al nombrar les dijiste a los compañeros presión, entonces esa parte es peso. Luego Ah, perdón, perdón. por los nervios Sí, a también. veces. Bueno, en esta parte entonces empuje menos peso, por las dudas nomás, ¿verdad? Bueno, en la siguiente parte, ahí está, profe. Sí, entonces nos pedía también la velocidad. Entonces vamos a utilizar esta ecuación, velocidad al cuadrado es igual a 2 por aceleración por altura. Extrayendo la raíz cuadrada a ambos miembros, tenemos esta ecuación. Sustituyendo cada uno de los datos, tenemos que la velocidad es igual a raíz de 50 metros sobre segundo o extrayendo en forma de radical 5 raíz de 2 sobre metros sobre segundos. Y para el punto C, para el punto D nos pedía el tiempo que la esfera empleará para alcanzar la superficie del agua. Entonces tenemos que la ecuación de altura es igual a 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado, utilizando, ¿verdad?, expresiones algebraicas o procedimiento algebraico, vamos a ir despejando el valor de t, obteniendo el valor de raíz de 8 segundos o 2 raíz de 2 segundos. Entonces, de esta manera podemos resolver esta situación problemática, ya que la profe Ramona me comentó, ¿verdad? Ahí hay una pequeña confusión con las incógnitas. Entonces, les pido disculpas, me confundí el valor de P con P mayúscula. Entonces, creo que la profe Ramona me ayudó a aclarar. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Resolvimos esta situación problemática. Así mismo, Bien, profe. tenemos, sí, La profe Nilda, creo que quiere... Sí, buenas tardes, ¿qué Habla. tal, profe? ¿Cómo están? Mira, yo, Sí. por ejemplo, profe, suelo trabajar con los alumnos paso a paso, ¿verdad? Con la calculadora, porque si ponemos, ¿verdad? El ejercicio ya en sí y los alumnos no saben de dónde sale, ahí está el problema. Entonces, por ejemplo, ahí, súper, ¿verdad? Tenemos raíz de 50, que está muy bien, como explicó el profe, pero el proceso siempre yo suelo hacer al lado. Y fíjense, por ejemplo, al calcular en el ejercicio más anterior, es mejor que hagamos proceso por proceso. Porque yo tengo en el técnico, estoy con el segundo y primero de electromecánica, tengo excelentes alumnos, pero no todos tienen el mismo coeficiente intelectual, o sea que bien trabajado, ¿verdad? Ahí en un minuto te dice, profe, este ya está todo, ya te da, pero hay otros que ahí tenemos que tener un poquito educación inclusiva, ya que todos somos inclusivos, ¿verdad? Solamente esa es mi acotación, profe, excelente la explicación. Y mira que quería hoy decir, hay otra vez más, yo estoy otra vez con ustedes porque estoy aprendiendo muchísimo. Porque los materiales que vienen, por ejemplo, son muy precarios. O sea que necesitamos este tipo de ejercicio para que los alumnos puedan pensar más. Porque yo tengo también con física con segunda agro. Con la gente de agronomía ya se trabaja mucho más. Espectacular, me gusta. Muchísimas gracias, profe. bien, muchísimas gracias, profe, por el comentario. Así como dice, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Ir, ¿verdad? Haciendo cada uno de los pasos. En este caso, raíz de 50, nosotros podríamos descomponer y, ¿verdad? Aplicar lo que es la simplificación que enseñamos, ¿verdad? En lo que es matemática de 9º grado cuando hablamos de radicales. O directamente podemos utilizar el valor decimal hallando la raíz de 50. Entonces acá es válido cualquier tipo de procedimiento que a nosotros como docente nos pueda ayudar, ¿verdad?, a que el alumno comprenda mejor. Si mi alumno no va a poder comprender en forma de radicales, nosotros directamente podemos, ¿verdad?, utilizar la calculadora y hallar el resultado en decimal. Pero todo procedimiento es bastante válido. Excelente tu acotación, profe. Sí, un minutito, profe. Yo tengo 4 novenos grados.
Entonces mi Sí, noveno grado, si sube al técnico, si está otra vez conmigo, perfecto. Tengo matemáticas. Pero fíjate que cuando vienen alumnos de otra institución y no aprendió bien, por ejemplo, álgebra, ahí ya fuiste. Por eso es mi acotación. O sea que de todo tenemos, ¿verdad? Si son los mismos alumnos, mira, vuela, porque sabe cómo trabajamos, ya conoce cómo estamos siempre que trabajando con ellos, ya los alumnos, mira, vuelan. Pero como te digo, si hay de otras instituciones, ahí uno tiene que estar retrocediendo y el proceso. Y les digo yo, copien el proceso para que puedan estudiar después solos, porque sin el proceso, pues después ellos ya se pierden, no sabe de dónde salió los resultados. Dale, profe, muchísimas así gracias. mismo. Y acá voy a dar una pequeña recomendación desde la pedagogía. Es necesario cuando nosotros vamos a empezar a enseñar por primera vez física, es necesario, ¿verdad?, que hagamos un paneo general de conversiones y un paneo general de las operaciones aritméticas y algebraicas que nosotros vamos a necesitar durante el año lectivo. Entonces, eso sería como una recomendación también que podemos tomar al inicio de cada año lectivo. Entonces, siguiendo con nuestro curso, vamos a resolver otra situación problemática más y ahora con el profe Freddy. Gracias, profe Simón. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Una piedra de densidad 0,2 gramos por centímetros cúbicos y forma de cubo de arista 20 centímetros flota en el agua. Determine la altura sumergida del cubo de piedra. Bien, vamos a ver cómo desarrollamos. Nos dice que la densidad de la piedra es 0,2 gramos por centímetros cúbicos. Hay que pasar al sistema internacional, hacemos el factor conversión y tenemos que es 200 kilogramos por metros cúbicos. La densidad del agua ya sabemos que es 1000 kilogramos por metros cúbicos. La arista del cubo vendría a ser la altura de la piedra en este caso, que es de 20 centímetros, hacemos factor conversión, pasamos a metros, es 0,2 metros. Son los datos que ya tenemos del problema. Ahora bien, vamos a ver algunas situaciones. Recurrimos otra vez que el empuje es igual al peso. Vamos a ver la ecuación del empuje. La ecuación del empuje es densidad de líquido por volumen de líquido desplazado por la gravedad y la ecuación del peso es masa del cuerpo por la gravedad. Ahora vamos a igualar dichas ecuaciones. Densidad de líquido por volumen de líquido desplazado por la gravedad es igual a masa del cuerpo por la gravedad. Gravedad podemos eliminarlo. Entonces nos queda densidad de líquido por volumen de líquido desplazado es igual a masa del cuerpo. Ahora bien, masa del cuerpo ¿a qué es igual? Es igual a densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Ahora, sustituyendo eso, tendríamos una nueva ecuación que es densidad de líquido por volumen de líquido desplazado es igual a densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Ahora, como nosotros necesitamos de altura, la ecuación de volumen es área de base por altura. Por lo tanto, reemplazando otra vez volumen por su ecuación, que es área de base por altura, tendríamos densidad de líquido por área de base por la altura sumergida, ya que es esta parte que está en el líquido, y la densidad del cuerpo por área de base por altura del cuerpo. Podemos eliminar área de base y nos resulta que la densidad del líquido por altura sumergida es igual a densidad del cuerpo por altura del cuerpo. Ahora, reemplazando por los datos, tendríamos la densidad del líquido, como es agua, es 1000 por la altura sumergida que nos solicitó en el problema, es igual a la densidad del cuerpo, es 200 por la altura, o en este caso era la arista, es 0,2. Resolviendo, tendríamos que la altura sumergida es de 0,04 metros. Y ahí respondemos a lo que nos pedía nuestra situación problemática.
Gracias, profe. Hay también un pequeño detalle que a veces tenemos que tener en cuenta nosotros, es que cuando hablamos del empuje de un cuerpo, se tiene que tomar muy en cuenta cuando el ejercicio me dice altura sumergida o altura que emerge. Ese también es un detalle que a veces se nos pasa desapercibido y queremos directamente escribir todo o los chicos no tienen esa noción si nosotros no le estamos diciendo, ¿verdad? Normalmente pasa eso, que si no le decís esto, el alumno a veces no tiene la noción de qué es lo que pasa ahí o por qué mi profe hizo esto y cosas así, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las palabras que tenemos que tener en cuenta. Gracias, profe Freddy. Vamos a pasar ahora a un ejemplo número 6, esta vez de un ejemplo de complejidad progresiva, donde dice, el cubo de 10 centímetros de arista se encuentra en equilibrio y sumergido en aceite y agua. Determine la deformación del resorte de rigidez 900 Newton por metro, sabiendo que la densidad del cubo es de 2.700 kilogramos por metro cúbico y la densidad del aceite es de 800 kilogramos por metro cúbico. Aquí tenemos varios detalles a tener en cuenta para poder resolver este ejercicio. En primer lugar, todos los conocimientos previos que ya tienen que tener nuestros chicos, ¿verdad? Y vamos a resolver entonces este ejercicio. Bueno, en el ejercicio nos da un esquema gráfico. Voy a arreglar un poquito mi espacio aquí. Bueno, en el esquema gráfico sabemos ya que la altura del líquido de arriba tiene que ser de 5 centímetros. Nos dice que el cubo tiene 10 centímetros de arista, por ende, ya nosotros podemos decirle a los chicos, bueno, si tu cubo tiene 10 centímetros de arista, así como decía el profe Freddy, directamente va a ser la altura que tiene el cuerpo, ¿verdad? Entonces, como tiene 5 centímetros dentro del líquido de arriba, se supone que va a tener también 5 centímetros de altura en el líquido que está abajo. Bueno, la pregunta es la siguiente. Primera noción que tenemos que ver con nuestros chicos. ¿Cuál es el líquido que está arriba? Bueno, le decimos, ¿cuál tiene mayor densidad? Y ellos enseguida nos van a decir, bueno, la densidad del cubo es 2.700 y la densidad del aceite 800, pero nos dice que este cuerpo se está equilibrando en una mezcla de aceite y agua. Entonces, primer detalle que tenemos que tener en cuenta en este ejercicio es densidad del agua, que ya sabemos que es de 1.000 kilogramos metro cúbico. Normalmente se utiliza esto como una constante ya en los problemas. Y tenemos la densidad del aceite. Y densidad del aceite en este caso nos dice 800 kilogramos metro cúbico. Así como les decimos nosotros, depende mucho de la bibliografía. Hay bibliografías que me dicen 0,85 o 0,9, ¿verdad? Depende mucho la densidad del aceite de la bibliografía utilizada. Bueno, como vemos acá, la densidad del aceite es menor. Entonces ahí nosotros ya vamos al conocimiento previo que tiene que tener nuestro alumno y decimos, entonces, ¿cuál de los dos líquidos está arriba? Y como ellos ya van a saber esto, nos van a decir, el líquido que está arriba, profe, es el aceite. ¿Por qué? Porque es menos denso que el agua. Entonces, va a ser esto agua, lo de abajo, y arriba voy a tener aceite. Primer punto que tenemos que ver con ellos. Luego, el ejercicio nos dice que se encuentra en equilibrio el sistema. Bueno, y aquí va la respuesta para los que estaban preguntando, ¿por qué no siempre empuje es igual a peso? Bueno, voy a borrar todo esto para que no haya confusión. Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos un resorte que está suspendiendo a la masa. Entonces, en este caso, necesitamos otra de las fuerzas. Sí o sí, los líquidos que tenemos van a ejercer una fuerza hacia arriba. Esa fuerza es el empuje, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos decir que sobre esta parte del cuerpo voy a tener el empuje que va a producir el agua. Y sobre esta otra parte del cuerpo, necesariamente este líquido también va a producir un empuje. Entonces, voy a tener que escribir sí o sí el empuje que produce también el aceite. No tengo otra opción ahí. Luego, la otra fuerza que también va a actuar en este caso es nuestra fuerza peso. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos, independientemente de su forma o su masa, tienen un peso. Entonces, ahí directamente yo puedo escribir la fuerza peso. Y otra de las fuerzas que actúan en este sistema en particular sería también
lo que es la fuerza que va a ejercer nuestro resorte, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Hooke, nosotros sabemos ya que la fuerza va a ser K por X y necesariamente este resorte va a ejercer una fuerza. Bueno, como vemos que el resorte está estirado aquí y nos dice que está esto en equilibrio y ya tiene una deformación, entonces nosotros sabemos que si esto está deformado, necesariamente nuestra fuerza elástica es hacia arriba. Sí o sí, aquí no tenemos otra opción. Necesariamente la fuerza elástica es hacia arriba. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, está en equilibrio. Entonces, ¿qué decimos? Cuando hay un equilibrio sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el sistema necesariamente tiene que ser cero. Entonces, como la sumatoria de las fuerzas es cero, ahí tenemos que decir entonces nosotros. Normalmente utilizamos la dirección que da el sentido, mejor dicho, del empuje como positivo. Entonces podemos decir aquí el empuje que produce el aceite más el empuje que va a producir el agua. Esto sería más la fuerza elástica y menos el peso del cuerpo. A mí me suele suceder lo siguiente, que mis alumnos siempre confunden el empuje con el peso. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados a escribir empuje igual a peso. Entonces, en vez de ecuación de empuje, me quieren escribir a veces ecuación de peso. Eso me suele suceder, así que tenemos que tratar siempre de decirle a los chicos que el empuje es de quién. El empuje del líquido. El líquido genera el empuje. ¿Y quién tiene un peso? El peso lo tiene el cuerpo. El peso lo tiene el cuerpo, no tenemos ahí otra opción. Solamente el cuerpo es el que me da, solo el peso me da el cuerpo, no me da en este caso el líquido porque yo no estoy trabajando con el peso del líquido. Entonces, y esto por eso es que a veces yo opto por no colocar empuje igual a peso directamente, sino escribir empuje menos peso igual a cero, ¿verdad? Hablando de condición de equilibrio ya que estamos en electrostática. Bueno, ahora, directamente acá podemos ya desglosar nuestras ecuaciones, entonces quedaría empuje que produce el aceite, que sería entonces densidad del líquido o densidad del aceite por la gravedad por lo que sería el volumen del líquido desplazado, más densidad del agua por la gravedad también por volumen del líquido desplazado, más lo que sería la fuerza elástica, que ya sabemos que directamente podemos escribir K por X más K por X, menos lo que sería el peso del cuerpo, es decir, masa del cuerpo por la gravedad, y esto igual a cero. Ahora, como en el gráfico estamos viendo que la mitad del cuerpo está en el agua y la otra mitad del cuerpo se encuentra ¿dónde? Se encuentra dentro de lo que es el aceite, entonces ahí podemos escribir directamente que la densidad del aceite por gravedad va a ser, en vez de escribir volumen del líquido desplazado, entonces escribimos la mitad del volumen del cuerpo, más lo que sería densidad del agua por la gravedad, y la misma cosa pasa en el agua, está en la mitad del cuerpo, entonces va a ser un medio del volumen del cuerpo. En este caso tenemos el cubo, ¿verdad? Nos decía un cubo, entonces como sabemos que el cubo va a tener tiene las mismas caras, las caras iguales, necesariamente como la mitad, vemos aquí que está en el aceite, la otra mitad va a estar en agua del cuerpo completo. Entonces aquí quedaría más K por X menos lo que sería la masa del cuerpo por la gravedad, y esto es igual a cero. Entonces aquí lo que podemos hacer nosotros es ya ir despejando lo que sería K por X, ¿verdad? Porque necesitamos esto, necesitamos el valor de lo que sería la deformación del resorte. Entonces podemos escribir K por X y esto va a ser igual a masa del cuerpo por la gravedad menos densidad del aceite por la gravedad por un medio del volumen del cuerpo y menos densidad del agua por la gravedad por un medio del volumen del cuerpo. Quedaría entonces de esa manera. Como nuestro cuerpo en este caso es un cubo, entonces directamente nosotros podemos utilizar aquí lo que sería el volumen del cubo. Entonces podemos reemplazar
K por X igual a masa del cuerpo. Y vamos a necesitar aquí, si no me equivoco, no tenemos masa, entonces necesitamos desglosar la ecuación de la masa con respecto a su densidad. Es decir, densidad es masa sobre volumen. Entonces ahí ya vamos a tener la masa que va a ser densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad menos lo que sería densidad del aceite por gravedad por 1/2 del volumen del cuerpo menos densidad del agua por gravedad por 1/2 del volumen del cuerpo nuevamente. Ahora, en este caso, podemos hacer, para hacer más un trabajito algebraico un poco más largo, por decirlo así, o que tenga, o para hacerles más, trabajar detalladamente, podemos sacar factor común, ¿verdad? Y aquí el factor común para todos nuestros términos sería volumen del cuerpo y también tenemos la gravedad. Entonces quedaría de esta manera, densidad del cuerpo menos lo que sería 1/2 de la densidad del aceite menos 1/2 de la densidad del agua. Ahora, el valor de la constante elástica, en este caso nos decía 900 newton por metro, 900x va a ser igual al volumen del cuerpo, que sabemos que es arista al cubo. Entonces, por gravedad es igual a la densidad del cuerpo, que el ejercicio ya me daba que era igual a 2700, menos 1/2 de la densidad del aceite, es decir, 800, menos 1/2 de la densidad del agua, que es 1000. Y ahí directamente ya nosotros podemos reemplazar. Aquí se me pasó a reemplazar ya directamente la gravedad, ¿verdad? Entonces aquí quedaría arista al cubo, y la arista era de 10 centímetros en nuestro gráfico. Nos decía 10 centímetros, entonces nuestra arista sería 0,1 metros al cubo, ¿verdad? 0,1 al cubo, por la gravedad que podemos usar 10 para simplificar más nuestra situación. Entonces tenemos aquí 2700 por 1/2 por 800, que sería 400, menos lo que sería 1/2 por 2, por 1000, mejor dicho, que sería 500. Entonces ahí ya podemos tener el valor de nuestra X y quedaría X igual a 0,1 al cubo por 10, que me quedaría 0,1 al cuadrado. Entonces, perdón. No, está bien, al cuadrado queda. Está bien, al cuadrado multiplicado por 2700 menos 900, que sería multiplicado por 1800, y dividido 900. Y de esa manera tenemos el valor de X, que sería la deformación que va a tener nuestro resorte, y que saldría 0,1 al cuadrado por 1800 dividido 900. Y ahí tenemos 1 sobre 50, que es lo mismo que escribir 0,02 metros, o bien podemos también optar por pasar esto a centímetro, y tenemos 2 centímetros como la deformación que tiene nuestro resorte en esta situación problemática, teniendo en cuenta lo que el ejercicio nos estaba dando como dato en equilibrio de este cuerpo. Ahora, pasamos a un siguiente ejemplo con el profe Simón. Adelante, profe. Bien, el siguiente problema primeramente va a trabajar la primera parte del profe Freddy, y yo voy a complementar con un concepto clave que tenemos que tener. Gracias, profe Simón. Gracias, profe Ramona. A ver, tenemos dos esferas que están unidas mediante una cuerda permaneciendo en equilibrio, tal como vemos en esa figura del extremo superior. Nos pide determinar la tensión de la cuerda. Vamos a hacer una representación un poquito más grande para que podamos analizar cómo podemos realizar la ecuación. Ahí tenemos el empuje y tenemos la tensión. Tenemos el peso. Estamos haciendo la diagramación. Ahora vamos a hacerlo. Acá tenemos el otro empuje con relación al otro cuerpo y el peso. Ahora vamos a hacer la ecuación algebraica. Como nos dice que está en equilibrio,
Entonces tenemos que el empuje del líquido menos la tensión menos el peso de la primera esfera es igual a 0. Con relación a la otra esfera, tenemos el empuje del líquido más la tensión menos el peso de la segunda esfera también es igual a 0. Ahora vamos a hacerlo por separado. En la primera tenemos y despejamos y tenemos que la tensión es igual a empuje del líquido menos peso de la primera esfera. Vamos a reemplazar empuje por su ecuación, que es densidad de líquido por la gravedad por volumen de líquido desplazado menos peso. Ahora vamos a ver, el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, la tensión es igual a densidad de líquido por la gravedad por la mitad del volumen, ya que el cuerpo está emergiendo la mitad y la mitad está sumergida. Entonces, el volumen del líquido desplazado sería la mitad del volumen del cuerpo. Ahí reemplacé por eso, menos masa por gravedad. Ahí dejamos la ecuación, digamos así, la ecuación 1. Ahora pasamos a la otra ecuación. Ahora vamos a despejar y obtenemos que tensión es peso del segundo menos el empuje del líquido. Reemplazando estos a la vez, si ustedes se han fijado en el problema, en el gráfico decía que el peso de la segunda esfera es 3 veces m, entonces ya reemplazamos 3m por la gravedad menos la ecuación del empuje, que es densidad de líquido por la gravedad por volumen de líquido desplazado, nos queda esta ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es igualar tensión a tensión. Igualando esa ecuación tenemos que la densidad de líquido por la gravedad por medio volumen del cuerpo menos masa por gravedad es igual a 3 masa gravedad menos densidad de líquido por la gravedad por volumen del cuerpo. Ahora vamos a despejar y nos queda densidad del líquido por la gravedad por medio volumen del cuerpo y estaba restando en uno de los miembros la densidad de gravedad volumen del cuerpo pasa al otro lado sumando y masa por gravedad que estaba restando en un miembro pasa al otro miembro sumando. Resolviendo esta ecuación tendríamos tres medios líquido por la gravedad por volumen del cuerpo. ¿Por qué 3 medios densidad de líquido por la gravedad por volumen del cuerpo? Pues tenemos un medio más 1. Efectuando tendríamos 3 medios. Es igual a 3 mg más mg sería 4 masa por gravedad. Despejando densidad de líquido tenemos 8 tercios masa, 8 tercios masa sobre volumen del cuerpo. Ahora, como tenemos en una de las ecuaciones que tensión es igual a 3 mg menos densidad de líquido por la gravedad por volumen del cuerpo, vamos a sustituir densidad del líquido por lo que hemos calculado. Entonces, 3 mg menos, y el valor calculado de densidad de líquido es 8 tercios masa sobre volumen del cuerpo por la gravedad por volumen del cuerpo. Eliminamos volumen del cuerpo. Con volumen del cuerpo efectuamos la expresión matemática y nos queda masa por gravedad sobre 3, que es el resultado que es el resultado de lo que se había solicitado en la ecuación. Ahí tenemos el resultado que la tensión es la tercera parte de la masa por la gravedad. Ahora continuamos con el profesor Simón.
Muchas gracias, profe Freddy. En el ejemplo que nos estaba enseñando el profe Freddy, es más con una respuesta literal. Entonces nosotros podemos aprovechar eso para trabajar con los alumnos lo que es el razonamiento deductivo. Todo lo que el profe Freddy estaba mostrando tenía, ¿verdad?, como una deducción para llegar a un resultado literal. Entonces, para que nuestros alumnos eso bajen en algo más sencillo, o sea, de lo formal a algo más fácil, como decirlo, a lo particular, entonces podemos darle nosotros valores numéricos, ¿verdad?, al problema una vez que el alumno pudo llegar a esta demostración que estuvimos viendo. Por ejemplo, le podemos decir, considerar que la masa del ejercicio sea 2 kilogramos y que el radio de la esfera sea igual a 30 centímetros. Entonces nosotros podemos ir variando estos datos y, ¿verdad?, pedirles, qué sé yo, 2 o con 3 valores para que pueda representar el problema anterior. Entonces tenemos ahí el razonamiento deductivo, o sea, de lo general llegar a lo particular. Entonces en este caso, lo único que tendríamos que haber hecho es, ¿verdad?, hallar el volumen de la esfera, porque el radio ya tenemos como estamos viendo en pantalla. Una vez que hallamos, ¿verdad?, el volumen, directamente podemos aplicar las ecuaciones resultantes en el problema anterior, como vamos a mostrar a continuación. Entonces, en el problema anterior nos salía que el volumen del líquido era 8 tercios por masa sobre volumen del cuerpo. Como ya tenemos la masa y hallamos el volumen del cuerpo, entonces tenemos que la densidad del líquido podría ser 47,1 kilogramos sobre metros al cubo. Y finalmente podemos hallar también la tensión utilizando la última expresión que nos había salido, en este caso 20 sobre 3 newton. Entonces acá nosotros podemos trabajar también otro tipo de razonamiento con nuestros estudiantes, que es la del razonamiento deductivo. Entonces, para que el otro ejercicio que salía con resultado literal no quede netamente así, y para que el alumno comprenda un poco más, nosotros podemos ir dándole valores numéricos en 2 o 3 problemas que se desprenden del problema anterior. Así también el alumno puede captar cuál era la idea de ese problema. No sé, profe Ramona, si querés complementar algo más. En realidad, la mayoría de los problemas que tenemos literales, como para que nuestros chicos puedan entender, siempre es recomendable lo que está diciendo el profe. Entonces, o a veces también los ejercicios que tenemos netamente numéricos, hacerles un poquito ese trabajo algebraico a ellos como para que puedan entender lo que sucede en el ejercicio, sería muy interesante también. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo más. En este caso, voy a volver a trabajar con ustedes y tenemos el siguiente ejemplo. En este ejercicio nos dice, un flotador de corcho de densidad 300 kilogramos por cada metro cúbico se encuentra unido a un lastre metálico de densidad 5.200 kilogramos por metro cúbico. El conjunto flota totalmente sumergido en agua. Determina el volumen del lastre si el volumen del corcho es de 6 metros cúbicos. Bueno, en este ejercicio, por ejemplo, tenemos que primeramente nosotros trazar un diagrama del cuerpo libre. Es lo único que aquí nos va a ayudar a que nuestros chicos puedan entender la idea. Voy a suponer que tengo aquí un espacio donde vamos a colocar, donde tendría agua. Entonces podemos decir que todo esto es agua. Entonces, a ver, un ratito, por favor. Ahí. Entonces esto sería agua. Y vemos que tenemos aquí nosotros dos cuerpos. El primer cuerpo me dice que es un flotador de corcho y luego tenemos un lastre metálico. Bueno, ¿cuál de los dos cuerpos estaría en la parte de abajo? Otra vez ahí podemos ver con los chicos que como ambos cuerpos van a estar unidos, entonces nosotros les podemos decir a ellos, bueno, fíjense que la densidad del lastre es mucho mayor que la densidad del corcho y necesariamente el lastre que va a hacer va a estirarle al corcho hacia abajo, puesto que ahora en este ejercicio nos está diciendo que ambos están sumergidos por completo. Entonces, acá podemos optar, por ejemplo, por hacer primeramente arriba un gráfico de lo que sería el corcho y
le unimos ese corcho a lo que sería el lastre metálico como nos dice el ejercicio. Entonces, nuevamente una idea muy parecida al ejercicio anterior, que sería trabajando ya con un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante, compañeros, sinceramente, que tratemos de enseñarles, pero lo mejor posible, hacer diagramas de cuerpo libre cuando trabajamos con los chicos leyes de Newton, porque como ven, no solo en leyes de Newton van a utilizar lo que es armar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Porque a veces encontramos materiales lastimosamente muy pobres en los cuales directamente nos dice hallar la aceleración así o hallar esto así y ya está, ¿verdad? Y nuestros chicos tienden a memorizar esas ecuaciones sin saber de dónde salen, ¿verdad? Por eso es que a mi gusto uno de los temas más importantes que tenemos que aprender, que tenemos que enseñarles, mejor dicho, a nuestros chicos es la parte de dinámica y por sobre todo que sepan hacer el diagrama del cuerpo libre para que luego eso les pueda servir para todo lo demás que van a ir utilizando. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí el corcho y nos decía que la densidad del corcho es de 300 kilogramos metro cúbico y también nos da la densidad del lastre metálico que es igual a 5.200 kilogramos metro cúbico. Entonces, en este caso vemos que el sistema está en equilibrio, ¿verdad? Como nuestro sistema está en equilibrio, entonces no es necesario que nosotros aquí tracemos lo que es el tema de la tensión, porque el ejercicio no nos solicita trabajar con la tensión que tiene la cuerda, simplemente nos pide determinar el volumen de nuestro lastre metálico, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente nosotros ya sabemos que el cuerpo, que cada cuerpo, mejor dicho, va a estar sometido a un empuje. Entonces, en este caso yo puedo decir empuje sobre el lastre es en este cuerpo, ¿verdad? Y aquí voy a tener el empuje que va a ir sobre el corcho. Ahora, nosotros tenemos también el peso del corcho y por ende tenemos también el peso de lo que sería nuestro lastre metálico. Y estas son las fuerzas que vamos a tener en el sistema. Como les dije, no es necesario para nosotros trabajar con la tensión, pero si ustedes quieren para completar el diagrama, podemos trazar la tensión. Pero van a simplificarse entre sí luego ambas fuerzas. Entonces aquí, teniendo en cuenta el diagrama de cuerpo libre, nosotros sabemos que como ambos están flotando directamente en el agua, no nos dice que se está moviendo y así como estamos trabajando en hidrostática, no nos habla de movimiento, entonces decimos que está en equilibrio. Por ende, como les dije en el problema anterior, tomamos siempre nosotros la idea de que el empuje va a ir en la parte positiva, ¿verdad? De nuestra ecuación. Entonces podemos decir el empuje que genera el lastre metálico menos el empuje que se va sobre el corcho, y acá va a ser acá me confundí, menos lo que sería el peso del corcho menos el peso del lastre. Y como ven aquí, menos tensión y más tensión, entonces eso va a ser igual a 0 al final. En este ejercicio lo que nos pide es hallar el volumen de nuestro cuerpo, de este cuerpo. Entonces aquí vamos a ir desglosando la ecuación de modo a obtener lo que sería el volumen del lastre. Entonces aquí tenemos el empuje que se genera sobre el lastre va a ser entonces, en este caso, densidad del líquido por la gravedad por el volumen del líquido desplazado. Voy a poner entre paréntesis para determinar que esto era del lastre, ¿sí? Más lo que sería densidad del líquido por gravedad por el volumen del líquido desplazado. En este caso, voy a tener el volumen del líquido desplazado para el corcho. Esto es igual, voy a pasar al otro, voy a dejar nomás aquí mejor, menos lo que sería peso del corcho, masa del corcho por la gravedad, menos el peso del lastre, masa del lastre por la gravedad. Esto directamente igual a 0. Entonces aquí, como vemos, el volumen del líquido desplazado para el lastre va a ser igual a lo que sería nuestro volumen del lastre en este caso. Necesariamente va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque está por completo dentro del agua el lastre metálico. Entonces aquí podemos decir densidad del líquido por la gravedad por el volumen del lastre directamente, más lo que sería densidad del líquido por la gravedad
y acá va a ser, como también el corcho está por completo sumergido, entonces quedaría aquí por lo que sería el volumen del líquido desplazado, que es igual al volumen del corcho. Menos masa del corcho, que en el ejercicio no me da, solamente me daba la densidad de cada uno, entonces volvemos a reemplazar, así como estábamos haciendo en el ejercicio anterior, es decir, colocamos aquí densidad del corcho por volumen del corcho por la gravedad, menos densidad del lastre por volumen del lastre por la gravedad. El término gravedad aquí lo podemos simplificar directamente porque están todos los miembros, o sea, todos los términos de mi ecuación. Entonces ahí podemos ya obviar ese valor, puesto que sí o sí de todos modos se va a reemplazar. Entonces aquí quedaría densidad del líquido por el volumen del lastre más la densidad del líquido nuevamente, en este caso por el volumen del corcho, menos densidad del corcho por volumen, menos la densidad del líquido por el volumen del lastre. En esta situación problemática, lo que nos conviene a nosotros, como nos pide el ejercicio, el volumen del lastre, sería directamente despejar los términos al otro miembro de la ecuación, o sea, llevar al otro miembro de modo a que podamos hacer nosotros factor común. Como tenemos aquí volumen del lastre, voy a optar por dejar en este miembro densidad del líquido por el volumen del lastre y voy a dejar esto, menos, en este caso, lo que sería, a ver, densidad del líquido. Creo que aquí algo se me olvidó, ¿verdad? ¿O no? Volumen, me parece que no, o sí. A ver. Sí, se eliminan. A ver, aquí creo que en realidad aquí me confundí. Acá tiene que ser la densidad del lastre, ¿verdad? Cuando hablamos del cuerpo, recordemos que esta es masa del cuerpo. Confundí, disculpen, con lo que es masa del líquido. Entonces aquí tendría que ser del cuerpo, la densidad, ¿sí? Entonces quedaría menos lo que sería la densidad del lastre. Aquí fue que escribí mal, disculpen. Del lastre por lo que sería el volumen del lastre. Pasando al otro miembro esto, lo que yo acá hice fue dejar esto y esto en este miembro de la ecuación. Pasando al otro miembro quedaría densidad del corcho por volumen del corcho menos la densidad del líquido por el volumen del corcho. De esta manera, haciendo factor común, tenemos densidad del líquido menos la densidad del lastre es igual a la densidad. Podemos sacar aquí volumen del corcho factor común y nos quedaría densidad del corcho menos la densidad del líquido. En este caso nos decía que la densidad del corcho era de 300 y del lastre 5200. Entonces aquí volumen del lastre sería densidad del líquido. Nuestro líquido, si no me equivoco, es agua. ¿Sí? Directamente. Entonces decimos densidad del líquido es 1000 menos lo que sería la densidad del lastre, que es 5200. Esto es igual al volumen del corcho. Ya me daba el ejercicio volumen del corcho y me decía que era de 6 metros cúbicos. Entonces, 6 por lo que sería la densidad del corcho, que también el ejercicio ya me provee que era de 300 kilogramos metro cúbico, menos la densidad del líquido, que sería menos 1000. Entonces ahí ya directamente tenemos lo que es el volumen del lastre metálico. Es decir, 1000 menos 5200 me va a dar menos 4200 y en este miembro obtendría 300 menos 1700 por 6 sería menos 4200 también, si no me equivoco. Menos 4200. Entonces ahí ya tenemos el volumen del lastre. Es decir, menos 4200 dividido menos 4200. Por ende, ahí ya tenemos el volumen del lastre, que sería igual a 1 metro cúbico, ya que estamos utilizando en este caso unidades del sistema internacional. Entonces aquí creo que mi confusión fue en usar solamente L para el lastre, ¿verdad? Entonces ahí podríamos optar, para evitar este tipo de confusiones, podríamos optar por llamarle, por ejemplo, cuerpo 1 y cuerpo 2. Entonces de esa manera evitamos también que los chicos se confundan o no, a veces, como me pasó a mí ahora, confundirme con el último punto.
Entonces, de esta manera tenemos aquí, como ven, otro ejercicio más resuelto. Estuve mirando, algunos compañeros decían que es necesario siempre hacer paso a paso. A mí me parece que es más que necesario y por sobre todo útil para nuestros chicos, porque entonces si hacemos paso por paso cada uno de los puntos, ahí por lo menos ellos van a tener noción de lo que están trabajando. A veces, para ahorrar quizá tiempo, les mostramos, bueno, van a usar esta ecuación, pero a veces los chicos no saben cómo usar y lastimosamente en nuestro país la distribución de materiales no está muy controlada, por llamarlo así, y hay demasiados materiales donde tenemos muchos errores, donde hay demasiados errores de unidades de medida, errores de concepto, donde les enseña prácticamente a los chicos a mecanizar la física. Eso es lo que nosotros como profesores de física a veces tenemos que evitar también. Bueno, profe Francisco. Sí, podemos dar algunas recomendaciones porque lo previsto para el taller de hoy ya estuvimos, ¿verdad?, desarrollando en totalmente lo que podemos hacer es como un cierre, ¿verdad?, de lo que estuvimos aprendiendo en estos dos talleres. En estos dos talleres estuvimos viendo, ¿verdad?, la base de resolución de problemas de hidrostática. Y estos dos talleres le va a ayudar, ¿verdad?, para poder compartir con sus estudiantes los planes que serían, ¿verdad?, lo de hidrostática que sale próximamente en plataforma. Salen dentro de 2 semanas, o sea, sí, prácticamente de ayer en 15 días va a salir este plan de hidrostática en donde ya se van a presentar algunos de los ejercicios que estuvimos compartiendo con ustedes en este taller. Yo no sé, ahora queda un espacio para que puedan preguntar o quieran acotar algo sobre este taller y luego nosotros le queremos dar algunas informaciones más. Entonces queda ahora este espacio para los compañeros que quieran emitir alguna opinión o preguntar algo, si quieren compartir con nosotros su experiencia en la enseñanza de lo que es la hidrostática. Entonces estamos abiertos a esas sugerencias. Profe Francisco, mientras esperamos que algunos compañeros opinen, quisiera hacer un comentario, ¿verdad? Que hay materiales de larga data que en algunos casos se sigue usando. No es que está mal, sino que hay que si alguien puede apagar su micrófono porque hay mucho eco y mucha interferencia. Bueno, decía que los materiales de antaño no es que están mal, sino que hay que usar un poquito más el lenguaje actualizado. Por ejemplo, en algunos casos, empuje, siguen usando, por ejemplo, peso específico del líquido por volumen del cuerpo, por volumen del líquido, perdón. Y la vez pasada vimos que el peso específico es la densidad por la gravedad. ¿Por qué sería interesante utilizar el empuje como densidad del líquido por volumen del líquido desplazado por la gravedad? Por las situaciones planteadas en donde es necesario que tengamos los tres y que vayamos trabajando de a poco para los despejes. Además, he visto un compañero puso que es necesario trabajar con esto y también con la parte literal que hemos repasado también hoy, porque aparece en los exámenes de ingreso. Sí, compañero, aparece en la mayoría de las carreras, aparece, y es bueno que nosotros los profesores que estamos en el nivel medio seamos facilitadores de ese tipo de aprendizaje a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque ellos ya se van a ir con buena base. Hay que ser realistas, hay muchísimos colegas que dicen, por ejemplo, 2 o 3 nomás los que se van a ir y los otros no. Entonces, tipo que no quieren profundizar. Y hay que ser bien sinceros. En ese caso yo voy a hablar de frente, hay muchísimos compañeros que somos así, ¿verdad? Y en realidad esos dos alumnos nomás que se van a ir, ingresan,
van a tener buenísimo concepto porque va a decir mi profesor o mi profesora me hizo con buena base. Pero si no diría, ese profesor o esa profesora no me hizo buena base. Esas cosas hay que observar, hay que cuidar y somos profesores, por lo tanto tenemos que ir ofreciendo lo mejor de nosotros y tenemos que ir capacitándonos más, consultar más materiales y materiales actualizados, materiales me refiero a buenos libros, no a libritos de urgencia que se hacen en algunos casos y que se utiliza cuadernillos. A buenos materiales, y hay buenos materiales no costosos y nos sirve ya para nuestro trabajo de docentes, ¿verdad? Y practicar, así con los ejemplos que hemos hecho hoy, yo creo que es buenísimo. Hemos hablado entre los tres. ¿Y por qué nos presentamos los tres y compartimos? Después el profesor Simón le va a explicar, pero somos tres puntos de vista de tres contextos diferentes. Yo soy del interior, estoy a 180 kilómetros de la capital, con un contexto de estudiantes diferente. Simón está a pocos kilómetros de la capital y en la capital, y Ramona está en la capital, con otro contexto, con otra realidad de estudiantes, pero tenemos un mismo fin, como les dije hace rato cuando íbamos a empezar, y tenemos la misma visión. Entonces, yo creo que todos estamos con eso. En ningún momento yo voy a decir, yo soy luego de tal parte, yo soy lo de Caguazú, no puedo decir, yo soy de Caguazú. Y también tengo buena formación y también me esfuerzo para que mis estudiantes tengan lo mejor de mí. No digo que sé todo, pero sé algunas cosas. Y eso que sé algunas cosas, quiero saber más. Y yo creo que todos estamos en esa situación. Y eso nos impulsó a nosotros porque integramos en la mayoría de los grupos de profesores de ciencias básicas. Y a veces veíamos ciertas situaciones y nosotros nos reservábamos de opinar porque veíamos la necesidad de que tengamos este tipo de reuniones, de capacitación, de intercambiar experiencias, porque hacía falta y hace falta. Así que, compañeros, a ponernos las pilas y colaborarnos entre todos para que vayamos aprendiendo más. Profe Simón. Sí, yo quiero aclarar nomás que la técnica que utilizamos para el taller es una técnica de explicación dialogada y tipo de debate. Por eso es que nos íbamos interviniendo los tres y dando algunas características y puntos de vista, ¿verdad? Para complementar la explicación uno del otro. Entonces, esa es la técnica que estuvimos usando, una técnica tipo debate, porque nos preguntaron, ¿verdad? ¿Por qué decidimos trabajar de esa manera? Entonces, la fundamentación técnica de nuestro taller se basa en una técnica que se llama en forma de debate, en donde cada uno fue aportando su punto de vista. Entonces, la profe Ramón ahora le va a comentar algunas cuestiones técnicas de nuestro taller que estamos cerrando para que ustedes puedan, ¿verdad?, luego obtener sus certificados correspondientes. Bueno, compañeros, nosotros optamos, así como les dijimos, les enviamos la ficha al ejercitario y optamos por trabajar con ustedes de la siguiente manera, así como nosotros le íbamos diciendo paso por paso, como si fuese un ejercicio dialogado con nuestros chicos. Entonces nosotros le proponemos, como fueron prácticamente el 40% de las horas con el curso, así por llamarlo así, de forma presencial, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que de forma sincrónica ustedes nos puedan enviar 3 o 4 ejercicios, como mínimo 3, ¿verdad? Lo que nos gustaría trabajar con ustedes de forma dialogada, o sea, que vayan paso por paso como a ustedes les parezca mejor y como ustedes creen que es la forma correcta de explicarle a los chicos. Nosotros podemos tener nuestro punto de vista, así como dijo el profe Freddy, somos 3 puntos de vista muy diferentes, pero nos complementamos para poder trabajar por sobre todo con lo que son los planes de la plataforma. Yo no trabajo en colegios del sector público, yo soy la encargada a veces de poner los famosos ejercicios de trabaja con tu profe, así como al profe Francisco y al profe Freddy les gusta mucho la parte algebraica.
también yo opto mucho por trabajar con la parte algebraica. Entonces, por eso es que a veces suelen encontrar quizá ejercicios que algunos profes nos dicen, ¿de dónde lo que ustedes sacan, verdad? A veces inclusive nos tomamos el tiempo entre los 3 o entre más de 10 profes correctores del área de física que estamos en conversar, dialogar y decir, este ejercicio podemos poner, este quizá podemos transformarlo de esta manera y así sucesivamente. Entonces, de esa manera nosotros estamos trabajando aquí, no tenemos una única bibliografía y así como el profe Freddy les dice, por ejemplo, nosotros tenemos que tener al menos una bibliografía. Leí en uno de los mensajes que envió un compañero que es bueno que tengamos una bibliografía internacional. Como profesores de física, nuestra base siempre es el Buongiorno y también, por ejemplo, libros universitarios como Szymanski, Serway, Tipler, Tippens y compañía, ya quizá a veces va a costar darles a nuestros chicos, ¿verdad? Porque como dijo el profe, todos tenemos situaciones diferentes y todos pasamos por diferentes etapas con nuestros alumnos y por distintas necesidades que tienen nuestros chicos también, ¿verdad? Pero a veces no va a estar de más mostrarles por lo menos 1 o 2 o 3 ejercicios al menos al mes con algunas dificultades, ¿verdad? Para que ellos puedan ver también que existen dificultades para resolver, que no todo es directo, así como dijo el profe, de materiales ya totalmente elaborados o de materiales donde solamente se pongan datos y ya directo una solución, ¿verdad? Porque a veces nuestros chicos se acostumbran a mecanizar así. Con respecto a las preguntas que nosotros les hicimos, compañeros, en la clase anterior, en el jueves, la mayoría de los compañeros votó por óptica, dinámica, calorimetría y termodinámica. Entonces, queremos comentarles nosotros que cuando ustedes nos terminen de entregar todo lo que serían los trabajos, entonces nosotros queremos abrir un curso, pero ya un curso de 100 horas con certificado. Todos esos materiales, compañeras, están en el aula de Classroom. Si es que no pudieron acceder, me envían por favor luego un correo, entonces voy a tratar de agregarles a los que aún no pudieron acceder. Queremos realizar nosotros un taller ya de forma de 100 horas, así como a la mayoría les conviene. Nosotros sabemos que el taller sea de 100 horas como mínimo para que nos valga para la certificación. Entonces, queremos hacer un taller netamente de resolución de problemas de esas 4 áreas que ustedes eligieron: calorimetría, termodinámica, óptica y dinámica, ¿verdad? Vamos a ir viendo el orden en que vamos a trabajar. Quizá también hagamos un quinto tema, pero creemos que queremos utilizar las 5 semanas de octubre, ya que en octubre vamos a tener 5 jueves y 5 sábados. Entonces, queremos trabajar con ustedes esas 5 semanas. Entonces, de esa manera podemos nosotros también completar como para el Instituto de Formación Docente con el que vamos a trabajar. Entonces, podemos optar por hacer de esa manera y así completamos las 100 horas. Sí les digo que a nosotros nos costaría ya hacer de forma gratuita porque en el Instituto de Formación Docente ya nos dicen que para un curso de más horas ya tendría que ser de otro costo. Entonces, como nosotros le propusimos, tenemos ahí el costo básico de nuestro taller va a ser de 130.000 guaraníes, va a ser de 5 semanas y nuevamente va a ser así, 4 horas semanales, unirnos a lo que serían las reuniones y va a ser luego 6 horas a distancia para cada semana, ¿verdad? Entonces ahí sí ya sería un taller un poquitito más largo y también vamos a tener semanalmente actividades que vamos a ir trabajando con ustedes y por sobre todo que vamos a ir controlando. Y queremos hacer de esta forma nuevamente, ¿verdad? Lanzarles materiales como les lanzamos en esta parte de teoría, un ejercitario de varios libros, así como leí, un profe dijo el Hewitt también es buenísimo. Luego también tenemos otros materiales, como dijo una profe del Boeche, también es muy bueno. Entonces nosotros tenemos una variada bibliografía de donde estamos sacando los ejercicios que ustedes vieron, por ejemplo, en hidrostática, y de la misma manera queremos nosotros trabajar con ustedes en lo referente a lo que sería nuestro curso más largo, ¿verdad? Eso sí ya le llamaríamos curso, no taller, sino sería un curso de resolución de problemas de física y queremos que sea bastante productivo y por sobre todo que sea significativo, ¿verdad? Que nos ayude a tener una mejor base a todos y por sobre todo una mejor forma de trabajar con nuestros chicos y tener
un amplio esquema de ejercicios y de marco teórico como para trabajar con ellos. Profe Simón. Sí, el curso que nosotros estamos ofreciendo, ¿verdad? Va a ser certificado por el Instituto de Formación Docente Dora Jiménez de la ciudad de Ñemby, y el nuevo curso también que se quiere ofrecer ya con costo también va a ser certificado por el Instituto de Formación Docente Dora Jiménez, totalmente habilitado y reconocido por el MEC para que después no tengan inconveniente con eso. También le quería, le quería hacer extensiva, ¿verdad? Que nuestros próximos talleres también van a tener un enfoque para educación inclusiva y un enfoque de evaluación, para que también cómo podamos ver esos términos dentro de lo que es la física. Entonces, en el taller de 100 horas, en la última semana, vamos a dar como algunos tips de educación inclusiva y de evaluación para poder trabajar dentro de lo que es física. También es importante recordarles que para la certificación de este taller, cada uno de ustedes tendrían que resolver 3 o 4 ejercicios de la guía de ejercitarios que les propusimos, y eso después la profe Ramona va a crear un espacio dentro del Classroom para que puedan, ¿verdad?, entregar esa tarea, y les vamos a enviar de manera online a través de sus correos sus respectivos certificados que lo pueden imprimir y también le van a ser válidos para certificación. Porque ustedes tienen que saber que cualquier taller que por más mínimo de carga horaria que tenga, igual suma para certificación. Entonces, cumpliendo esa parte académica, entonces ustedes prácticamente el próximo fin de semana estarían recibiendo, ¿verdad?, sus respectivos certificados de este taller. Entonces, yo más que agradecidos con ustedes por compartir este espacio de aprendizaje. Y ahora ya me conocen, yo soy el coordinador de los planes de plataforma, y no es que queríamos complicar los planes de plataforma, sino queríamos que se muestre de cómo enseñar la física. Conmigo trabajaron o siguen trabajando varios compañeros, son 15 compañeros los correctores que se encargan de la versión final de los planes que ofrecen, ¿verdad?, a nuestro país su tiempo para poder, ¿verdad?, corregir cada uno de esos planes y tener cada semana un plan y un video que nos ayuden a trabajar con nuestros estudiantes. Es así que vamos a seguir trabajando para ofrecerles materiales de calidad en plataforma. Entonces, eso le quería explicar también, que es un trabajo de voluntario que estamos haciendo para todos nuestros estudiantes y para poder, ¿verdad?, también llevar en alto lo que es la enseñanza y aprendizaje de la física. Yo no sé, profe Freddy o profe Ramona, si quieren dirigir algunas palabras más que me faltó para complementar. Ahí leí, profe Simón, que los compañeros nos dicen que algunos no conocen estos materiales que estábamos nombrando, entonces yo me voy a encargar de alzarles al Classroom los PDF de estos libros sin ningún problema, compañeros. También quiero adelantarle que estamos pensando nosotros en otros tipos de talleres también. A mí me gusta mucho la parte, el análisis experimental, entonces me gustaría más adelante poder compartir con ustedes también análisis experimental. Así como de seguro algunos de ustedes ven las clases de tu escuela en casa que hacemos con el profe Francisco, entonces ahí nosotros solemos hacer algunos análisis experimentales para nuestros chicos, ¿verdad? Entonces nos gustaría más adelante poder trabajar con ustedes todo lo referente a análisis experimental de física, ya que no es un área que muchos nos dedicamos, ya que no todos tienen laboratorio en sus colegios. Entonces queremos nosotros hacer una especie de experimentación con cosas que tengamos nosotros en la casa y mostrarle a nuestros alumnos que con cualquier elemento que tenemos en casa podemos hacer análisis experimental en el área de física. Profe Freddy. Sí, yo quería comentar que se estará emitiendo el link para la inscripción para el curso, pues no olvidamos decirle, eso será a partir del 28, a partir del 28 creo que ya se estará emitiendo a los compañeros para la inscripción y el abono, cómo van a hacer. Y nada más, agradecerle a los compañeros. Ya le conocen al profe Simón, a quien nosotros llamamos Francisco, porque es Simón Francisco. Ya le conocen a la profesora Ramona, le suelen verlo en la escuela en casa. Participación especial, un día me invitaron, me fui,
Y ya me conocen a mí, yo soy el profe Freddy, el más argel de todo, ¿verdad? Que a veces es argelado, ¿verdad? Pero agradecemos mucho a los compañeros por haber aceptado esta invitación y les esperamos en los cursos posteriores. Así como está proyectado en matemáticas, que seguramente a mediados de física ya se estará pasando algunas cosas y siguientes cursos. Pero por el momento empezamos con física. Así que muchas gracias y estamos a las órdenes. Así que la mayoría de los compañeros que están luego en los grupos nos identifican, ¿no?, en los grupos, así que por ahí se pueden comunicar con nosotros. Así es, profe Freddy. Y les voy a dejar, así como la vez anterior, los compañeros, por favor, si nos pueden ayudar con la votación, de modo a pasarles también nosotros al instituto que nos ayudó en esta ocasión. Ahí les puse ya en sus pantallas, les va a aparecer las votaciones, si es que nos pueden ayudar, por favor. Y nada más que agradecerles a todos ustedes por el apoyo y por sobre todo por confiar en nosotros y por darnos este espacio para que podamos compartir con ustedes. Estuve leyendo también algunos, vamos a enviar a todos los que se inscribieron, le vamos a enviar a sus correos los detalles de lo que va a ser el siguiente curso. Lo que va a incluir todo lo que sería la parte práctica y teórica que vamos a hacer, así que vamos a estar comunicándoles a todos en los correos que nosotros tenemos, en el correo que ustedes se escribieron y también en el Classroom. Otra cosa importante. Por favor, si me mandan sus nombres completos y correctos. Eso también, porque algunos, por favor, sus nombres completos y correctamente escritos. Así también, profe, tenés razón. Ahí tuvimos algunos compañeros, así que creo que la profe Nilda estaba Sí, queriendo hablar. Te escuchamos, profe. muchísimas gracias. Y pregunto al profe Freddy, yo estoy en el grupo de matemáticas. No sé si él está también ahí. ¿Y vos, profe, estás con nosotros en el grupo de matemáticas o estás solo en lo de física? Yo estoy solamente en el grupo de física. Yo solamente estoy en el grupo de física. Porque yo estoy en el grupo de matemáticas y le pregunto al profe Freddy si él está en ese grupo grande del MEC. En el grupo de PTD Matemáticas, sí, solamente que estoy calladito ahí. Estoy calladito nomás ahí, no participo, suelo ver todo lo que escriben, ¿sí? Pero si preguntas si trabajamos para matemáticas, el profe Simón, la profe Ramona y yo, y algunos compañeros más, sí trabajamos para matemáticas, para los ejercicios resueltos que vienen anexados al plan. También estamos trabajando en eso. Qué bien, excelente entonces. Muchísimas gracias por todo y vamos a ir aprendiendo más juntos. Muchas Así gracias. mismo, profe, dale. Bien, preguntaron también hasta cuándo pueden entregar la solución de los ejercicios y la profe Ramona me dijo hasta el otro sábado hay tiempo de entregar las tareas, entonces nosotros ese sábado vamos a sistematizar todas las tareas y enviar ya los certificados correspondientes entre el sábado y domingo de la otra semana. Ok, muchísimas gracias, compañeros, muy agradecidos con todos ustedes y justito creo que llegamos al horario que habíamos planeado, que es hasta las 17 horas. Muchísimas gracias. Y el formato que les pedimos, si pueden, por favor, enviarnos en formato PDF o igual si nos quieren enviar en JPG o PNG, igual no importa, pero si es posible en formato PDF, por favor. Al menos les pedimos 3 problemas base y de esa manera computar las 6 horas asincrónicas para nuestro taller. Muchísimas gracias, compañeros, y vamos a estar pasándoles más información en esta próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Excelente el taller. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Bendiciones. Gracias, gracias.
compañeros tienen que ir colgando para que no se les esté consumiendo sus megas.